Buenas tardes, profesor. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre la sentencia que se pronunció en contra de Ahmad al-Faqih al-Mahdi. El presente trabajo tiene por objeto destacar los hechos que acontecieron en Mali en el año 2012, donde un grupo armado, Ansar Dine, destruyeron monumentos históricos en Tombouctou, lo cual fue un evento bastante significativo para la época. Ahmad al-Faqih al-Mahdi fue miembro de dicho grupo y fue llevado ante la Corte Penal Internacional para poder responder por los crímenes culturales que éste había cometido. Este caso destacó la importancia de proteger el patrimonio histórico mundial y de responsabilizar a quienes cometieran este tipo de ilícitos. ¿De qué se trató esta sentencia en cuestión? Ahmad al-Faqih al-Mahdi fue miembro de Ansar Dine durante un conflicto que comenzó en el año 2012 en Mali, y este fue llevado ante la Corte Penal Internacional. Este trabajó en colaboración con los líderes del grupo Al-Qaeda del Magreb Islámico, y cuando ambos grupos tomaron el control en Tombouctou en el año 2012, estos destruyeron bastante monumentos del patrimonio cultural de Tombouctou. Esta sentencia se pronunció y abordó distintos aspectos claves para este caso, que incluían la admisión de la culpabilidad del Mahdi, la gravedad de los delitos que éste había cometido, su papel como coautor en los ataques y de sus factores atenuantes de responsabilidad penal, ya que éste cooperó con la Fiscalía y mostró una expresión de arrepentimiento y remordimiento. Además, la sentencia discutió extensamente los principios legales y jurisprudencia aplicable para determinar la pena por la Corte Penal Internacional, destacando la importancia de la retribución, la disuasión, la reintegración del condenado en la sociedad. Según el artículo 8.2 número E del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la definición de los crímenes de guerra incluye dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, a la educación, a las artes, a la beneficencia, a las ciencias, a monumentos históricos, a hospitales o a lugares donde se agrupen enfermos o personas heridas, siempre que no sean objetivos militares. En este caso es súper importante el enjuiciamiento que hace la Corte Penal Internacional, ya que fue la primera vez que se presentan ante la Corte un caso y cargos de este tipo de índole. En definitiva, en este caso fue la responsabilidad penal de Ahmad al-Faqih al-Mahdi, pues este tenía conocimiento de lo que significaban estos lugares históricos e incluso sacramentales para los habitantes de Tombouctou, y por tanto se le condena como primer individuo procesado por crímenes de guerra relacionados a la destrucción del patrimonio de la humanidad. La sentencia de los jueces fue unánime y Ahmad al-Faqih al-Mahdi reconoció su responsabilidad en este delito de haber concurrido y ejecutado la demolición de 10 monumentos importantes, 9 mausoleos y una mezquita en Tombouctou, y aseguró estar bastante arrepentido por el daño que había causado con sus acciones. Algunos de los monumentos que se vieron gravemente afectados fue la mezquita Sidi Yahya, que fue una mezquita en Tombouctou en Mali, cuya construcción terminó en el año 1440. Este se construyó con un estilo sudanés, con una estructura de adobe, y se consideraba uno de los monumentos más emblemáticos en Tombouctou. Así también se destruyeron mausoleos, uno que era el Sidi Mahmoud. Estos mausoleos eran tumbas de santos musulmanes que eran importantes en la región y eran venerados por la población local porque significaban tanto religiosamente como culturalmente. Y por último también se destruyó la mezquita Djingarey Ber, una de las 3 grandes mezquitas en Tombouctou construida en el siglo XIV, con el estilo sudanés, con una estructura de adobe también y de madera. Por otro lado, el derecho internacional está compuesto de derechos que respaldan la protección de monumentos históricos, que esto es principalmente por el derecho internacional humanitario, sus disposiciones sobre la protección de los bienes culturales en tiempo de guerra. El principal instrumento internacional en esta área es la Convención de La Haya de 1954, para la protección de bienes culturales en casos de conflicto armado,
y hay dos protocolos adicionales. El protocolo 1, adoptado en el año 1954, y el protocolo número 2, adoptado en 1999. Este conjunto de documentos legales establece las normas, los principios de conformidad con los cuales se debe proteger los bienes culturales de la guerra. Tenemos la Convención de la UNESCO en 3 años. Principalmente tenemos la de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Esta convención tiene como objeto proteger los sitios que poseen un valor cultural o natural excepcional para la humanidad, incluidos los monumentos históricos, que son aquellos que se involucran en la sentencia presente. También tenemos la Convención en el año 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Establecen normas para la protección y conservación de los restos culturales sumergidos. También tenemos la del año 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Protege las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos, en algunos casos los individuos, reconozcan como parte de su patrimonio cultural. La segunda pregunta abordada es: ¿cuál fue la resolución efectuada por la Corte Penal Internacional? La efectiva condena por el crimen de destrucción de bienes culturales durante la fase armada del conflicto en Malí. Al-Mahdi fue condenado a 9 años de cárcel por su participación en la destrucción de monumentos históricos y religiosos, como fueron mencionados anteriormente. Se le acusó de crímenes de guerra por atacar bienes culturales protegidos, específicamente mausoleos y sitios históricos que eran parte del patrimonio mundial de la UNESCO. El Tribunal de Justicia dictó una orden de detención internacional contra Al-Mahdi el 18 de septiembre del año 2015. Finalmente podemos abordar una opinión grupal que fue realizada en conformidad con mi compañera, que es que la condena por la destrucción de bienes patrimoniales en Malí es un hito para la protección del patrimonio global. Esto se debe a la dura condena que se aplicó, además de la gravedad de los crímenes relacionados con la cultura. En este caso es fundamental que quienes cometan esta clase de ilícitos respondan ante la justicia y sean llevados a juicio. La destrucción de un monumento no solo destruye un edificio, también borra la identidad cultural y la memoria de los pueblos. Como tal, la sentencia de 9 años de prisión otorga a Al-Mahdi refleja el compromiso de la comunidad global, bajo la Corte Penal Internacional, de perseverar la cultura como uno de los derechos humanos intrínsecos. Este caso subraya otra necesidad evidente, que es la educación y la conciencia a nivel internacional de la importancia del patrimonio cultural y de las secuelas de su eliminación. La justicia internacional en este caso no solo pretende sancionar a los culpables, sino también prevenir delitos adicionales del daño liberado patrimonialmente cultural en tiempos de conflicto armado. Finalmente, la sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso de Al-Mahdi es un evento histórico para la ley penal internacional y la protección internacional de los patrimonios culturales, pero también establece un precedente sólido para los casos futuros. Muchas gracias.